en la oscuridad de la era digital temprana, cuando el mundo apenas despertaba al poder de la interconexión, un hombre vendió nuestro futuro. No fue una transacción pública, ni se anunció en los titulares. Sucedió en silencio, en el resplandor de un monitor de tubo de rayos catódicos, un pacto sellado no con tinta, sino con líneas de código. Esta es la historia olvidada de cómo comenzó el ciberespionaje a gran escala. La historia de un visionario traidor, un genio informático que eligió el camino de la sombra, y al hacerlo, desató una nueva era de conflicto invisible. Mucho antes de que los titulares hablaran de hackers rusos o de ciberataques masivos, existió un hombre cuyo nombre ha sido borrado de la historia popular. Vamos a llamarlo Alex Zan. A finales de los años 80, Alex no era un espía tradicional, no llevaba gabardina ni cámaras ocultas. Su arma era un teclado y su campo de batalla, la incipiente red global. Él fue uno de los arquitectos de los sistemas que protegían los secretos más profundos de Occidente. Conocía cada puerta trasera, cada vulnerabilidad, porque él mismo las había diseñado o auditado, y vio una oportunidad que nadie más podía imaginar. Mientras sus colegas veían bits y bytes, Alex veía poder. Vio que la información no solo era conocimiento, era la moneda más valiosa del nuevo siglo. En un acto de audacia sin precedentes, decidió vender las llaves del reino. No buscó a la competencia corporativa, apuntó mucho más alto. Utilizando módems chirriantes y conexiones telefónicas lentas, estableció contacto con agentes de inteligencia del otro lado del telón de acero. La oferta era simple en acceso total a la red de defensa occidental a cambio de una fortuna. Para los servicios de inteligencia del bloque soviético, la propuesta de Alex era casi increíble. Un solo hombre podía entregarles lo que ejércitos de espías no habían logrado en décadas. Era una apuesta arriesgada, pero la recompensa potencial era demasiado grande para ignorarla. Se organizaron encuentros clandestinos en ciudades europeas neutrales. No hubo maletines intercambiados a la vista de todo. La transferencia de datos se disfrazaba de transacciones comerciales ordinarias, utilizando discos flexibles que parecían contener simples hojas de cálculo o documentos de texto. Dentro de ellos, cifrados con una complejidad asombrosa para la época, se encontraban los planos digitales de la defensa occidental. Alex entregó software, algoritmos de encriptación y, lo más importante, una hoja de ruta de las vulnerabilidades del sistema. Era como entregarle a un ladrón el plano de un banco junto con las llaves de la bóveda y los códigos de la alarma. Con cada disco vendido, la balanza del poder global se inclinaba sutilmente. Los soviéticos ahora podían leer comunicaciones secretas, anticipar movimientos de tropas y entender la estrategia militar de sus adversarios en tiempo real. Todo gracias a un hombre sentado frente a un monitor en una oficina anónima. La traición de Alex no fue descubierta por un error suyo, sino por pura casualidad. Un analista de bajo nivel en una agencia de contrainteligencia notó una anomalía, un patrón casi imperceptible en el tráfico de datos. Era como encontrar una sola nota musical desafinada en una sinfonía de millones de notas. Al principio, sus superiores lo descartaron. La idea de que su red, la más segura del mundo, pudiera estar comprometida desde adentro era impensable. Pero este analista, llamémoslo David, era obstinado. David comenzó una investigación no autorizada, trabajando fuera de horario, conectándose a los registros del sistema desde su propia casa. Noche tras noche, seguía el rastro digital, una migaja de pan electrónica tras otra. Se dio cuenta de que pequeños paquetes de datos, aparentemente inocuos, estaban siendo desviados hacia un nodo externo. El rastro lo llevó a un laberinto de servidores proxy y líneas telefónicas rebotadas, una telaraña diseñada para ocultar el destino final. Pero David no se rindió. Utilizando técnicas forenses digitales que él mismo estaba inventando sobre la marcha, empezó a desenredar la red. El momento clave llegó cuando David logró descifrar uno de los paquetes de datos. Lo que encontró le heló la sangre. No eran datos corruptos, ni ruido aleatorio. Era un fragmento de un documento clasificado como Top Secret. En ese instante, supo que no se enfrentaba a un simple fallo técnico, sino a un fantasma dentro de la máquina. Untrader, la caza había comenzado oficialmente. Ahora, David no solo tenía que encontrar al culpable, sino que tenía que hacerlo en secreto, sin alertarlo y sin provocar el pánico en la cúpula de la inteligencia occidental. La investigación se convirtió en un juego del gato y el ratón de alto voltaje, jugado en el ciberespacio. El equipo de David, ahora con respaldo oficial pero operando en la más estricta clandestinidad, creó una trampa digital. Construyeron,
un honeypot, un sistema señuelo diseñado para parecer una parte vulnerable y valiosa de la red, lleno de información falsa, pero increíblemente tentadora. La llamaron Operación Laberinto. El objetivo era atraer al topo, observar sus métodos y, con suerte, identificarlo. Alex, sintiéndose invencible, mordió el anzuelo. Vio la nueva sección de la red como una mina de oro de nuevos secretos para vender. Pero cada vez que accedía, cada comando que tecleaba, era registrado por el equipo de David. Estaban trazando su huella digital, analizando su estilo de codificación, los horarios en que operaba, incluso los errores tipográficos que cometía. Poco a poco, el perfil del traidor anónimo comenzaba a tomar forma. Sabían que era alguien con un nivel de acceso casi ilimitado, un conocimiento íntimo de la arquitectura del sistema y una arrogancia desmedida. La lista de sospechosos se redujo a un puñado de individuos. Alex estaba en ella. Para confirmar sus sospechas, el equipo de David ideó un plan brillante y arriesgado. Plantaron un archivo específico dentro del honeypot, un documento falso sobre un proyecto de arma inexistente, y lo marcaron digitalmente de una manera única. Luego, esperaron. Pocas semanas después, la inteligencia aliada interceptó comunicaciones del KGB que discutían con entusiasmo los detalles de este proyecto ficticio. Tenían la prueba definitiva. El topo estaba activo y había pasado la información. El archivo marcado digitalmente solo había sido accedido por una persona en Alex. La confrontación final no fue un tiroteo en una calle oscura, sino un encuentro silencioso en una sala de servidores. Cuando Alex llegó a trabajar una mañana, David y 2 agentes lo estaban esperando. Hubo negaciones. Sabrá la Mesa. David había impreso los registros de cada acceso no autorizado, cada archivo transferido, cada comunicación cifrada. La evidencia era abrumadora. El rostro de Alex, dicen los que estuvieron allí, no mostraba miedo ni remordimiento, solo una especie de decepción resignada, como un jugador de ajedrez que finalmente es superado. El arresto y el juicio de Alex se llevaron a cabo en el más absoluto secreto. El público nunca supo su nombre ni la magnitud de su traición. Para el mundo, siguió siendo un programador anónimo. Las agencias de inteligencia temían que revelar la historia completa causaría un pánico masivo y expondría la fragilidad de un mundo cada vez más dependiente de la tecnología digital. Alex fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad, donde se dice que pasó el resto de sus días sin acceso a ninguna computadora. Un castigo irónico para el hombre que había dominado el mundo digital. La historia de Alex, el hombre que vendió el futuro, es más que una simple anécdota de espionaje de la Guerra Fría. Es el prólogo del mundo en el que vivimos hoy. Su traición fue la prueba de concepto que demostró que las guerras del futuro no se librarían solo con tanques y misiles, sino con teclados y fibra óptica. Las vulnerabilidades que explotó y las técnicas que utilizó se convirtieron en el manual básico para generaciones de ciberdelincuentes y espías estatales. Abrió una caja de Pandora digital de la que siguen saliendo amenazas cada día. Hoy, cuando leemos sobre hackeos a infraestructuras críticas, robo de datos a gran escala o interferencia electoral, estamos viendo los ecos de las acciones de Alex. Él nos enseñó una lección brutal en el mundo conectado. El eslabón más débil no es un cortafuegos o un algoritmo de encriptación, sino el ser humano. La codicia, la ideología o la simple arrogancia pueden convertir a un guardián en un traidor. La seguridad digital es una carrera armamentista sin fin, una batalla silenciosa que se libra cada segundo en los cables y servidores que sustentan nuestra civilización. La historia olvidada de Alex nos recuerda que el fantasma en la máquina es real y que a menudo tiene un rostro humano. Gracias por acompañarnos en este viaje a los orígenes oscuros del ciberespionaje. Si esta historia te ha parecido fascinante, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Déjanos en los comentarios qué otros temas te gustaría que exploráramos. Hasta la próxima.